Muy buenos días. Por favor, me confirman las personas que están en la sala si están escuchando y si están visualizando la presentación que tengo en pantalla. Aló. Buenos días, doctora, ¿sí se le escucha? Ok, gracias, muy amable. Bueno, vamos a dar inicio al desarrollo del tema de hoy sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA en Colombia. ¿Qué son los DESCA? Son los derechos económicos, sociales y culturales y se refieren a aspectos fundamentales en la vida de las personas y que tienen que ver con el desarrollo de condiciones básicas para la dignidad humana y que cuenten con la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado. Dentro de estos derechos se encuentran la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo, entre otros. Y estos derechos podemos identificarlos en nuestra vida cotidiana a partir del reconocimiento de aquellas condiciones fundamentales que nos hacen falta o requerimos para vivir de manera plena. Es decir, aquellas condiciones que cuando se cumplen nos permiten a nosotros los seres humanos realizarnos en condiciones dignas. Para introducirnos al tema voy a presentarles un pequeño video sobre los DESCA en Colombia. Sociales y culturales y cómo están presentes en tu vida diaria. Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la atención de la salud, la educación, la alimentación, el agua, el acceso a la vivienda, un medio ambiente adecuado y la participación en la vida cultural. Esos derechos, recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, generan obligaciones jurídicas a los estados, como el garantizar que todas las personas que se encuentren en el país puedan disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de protección y recurso a tales personas, en caso de que estos derechos sean vulnerados. Un elemento fundamental de estos derechos es que se basan en el principio de no discriminación, que da lugar a que la atención se centra en los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad. Aun cuando estos derechos puedan parecer menos importantes para la vida, el no respeto a los mismos da lugar a situaciones inaceptables como el desplazamiento o el desalojo forzoso, que a su vez puede dar lugar a una situación de falta de vivienda, la pérdida de medios de subsistencia, malnutrición y problemas de salud, la discriminación en el acceso al empleo, la utilización de la enseñanza como medio de propaganda, la denegación de asistencia alimentaria o la contaminación de los recursos hídricos. El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los estados supone para ellos una serie de responsabilidades inaplazables, como garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de manera que ello les permita llevar una existencia digna, o asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura, y garantice que nadie padezca hambre, o garantizar el acceso a un alojamiento y unas condiciones sanitarias de carácter básico,
así como a un suministro adecuado de agua apta para el consumo. Facilitar medicamentos esenciales y garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos y todas. Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social con un nivel mínimo de prestaciones que abarquen por lo menos la atención básica de la salud, las necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento, los alimentos y las formas más básicas de enseñanza. Los derechos económicos, sociales y culturales unen a hombres y mujeres, migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, personas de todas las razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales, en una realización común de la libertad y dignidad humana universal. Los derechos económicos, sociales y culturales son tus derechos. Conócelos y exígelos. Entonces, como les decía, cada uno de nosotros vivimos esos derechos a diario. Cuando tenemos el acceso a un empleo, cuando tenemos el acceso a la universidad, a un colegio, ya sea de cualquier nivel educativo, cuando tenemos el acceso a los servicios de salud y a los y a a la infraestructura de salud, cuando tenemos el acceso a la infraestructura adecuada a la educación, cuando tenemos la infraestructura adecuada para una urbanización donde estamos viviendo, cuando tenemos una infraestructura adecuada también de transporte vial, aéreo, fluvial en aquellos lugares donde es importante ese medio de transporte, incluso férreo. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros, cada uno de nosotros, esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en nuestro entorno? En sus localidades, en sus territorios, en sus municipios, tienen todos estos servicios adecuadamente y todos, no unos poquitos y los demás no, porque también tenemos que pensar en la parte rural, que ellos también, estas personas que vienen en la parte rural o alejadas de los centros poblados, también tienen derechos a acceder a estos servicios. Entonces, eh, hay unas obligaciones asumidas por los estados en relación a los tratados internacionales. Eh, y en el marco de ese derecho internacional de los derechos humanos, establece esas obligaciones como el de respetar, porque al pasar a ser parte en los tratados internacionales, los estados asumen esas obligaciones y esos deberes, y, y esto pues es importante, supremamente importante cuando se habla del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, eh, porque el primer nivel, que es la obligación de respetar cada uno de estos derechos, está el que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Y un ejemplo es la obligación del Estado de respetar el derecho a la alimentación. Esto quiere decir que el Estado no puede, a través de políticas, irrumpir o irrespetar el derecho a la alimentación. Y un caso claro acá en Colombia es que es la erradicación de cultivos ilícitos a través de la fumigación altamente contaminante, lo cual a su vez afecta la integridad física de los campesinos, y en este sentido el Estado debe procurar erradicar los cultivos sin afectar la salud de los seres humanos, y en segundo lugar debe el Estado brindar la oportunidad a los campesinos de sustituir los cultivos ilícitos por otros cultivos que les permita seguir satisfaciendo su seguridad alimentaria. En un segundo nivel está la obligación de proteger los derechos humanos, y esta obligación exige que los estados impidan los abusos
contra los individuos y grupos. Y el Estado entonces acá debe velar porque los individuos, los particulares, las empresas, las multinacionales no priven a las personas ilegalmente de sus derechos humanos. Un ejemplo puede ser la construcción de una represa para generar energía en un territorio indígena. Si bien si bien puede ser una construcción que va a beneficiar a todo el país, también es claro que se debe estudiar previamente el impacto medioambiental. El Estado no solo debe evaluar el impacto ambiental, sino también tiene la obligación de evaluar el impacto directo a la población, en este caso indígena, y se debe garantizar un desalojo tranquilo y dialogado, buscar alternativas a esa población para satisfacer sus derechos en tierras igualmente cultivables. Estos son algunas de las obligaciones de protección que tendría que realizar el Estado. Y el tercer nivel está la obligación de la realización de los derechos humanos. Esto significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos básicos, y el Estado debe fortalecer el acceso a los recursos y medios que aseguren la satisfacción de estos derechos humanos. Entonces aquí, pues, a través de la ratificación de los tratados internacionales de los derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. Y en caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, también existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para, para presentar denuncias o comunicaciones individuales o grupales que ayuden a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local. Por eso, pues en Colombia existen un sistema ejecutivo que ha asumido, que ha debido, o que ha tenido a partir de la Constitución del 91 y todas las normas reglamentarias, hacer unos ajustes a estos sistemas de gestión en Colombia, como es el sistema de la salud, eh, aunque no es el más benéfico, pero pues ha dado cobertura a más personas que anteriormente existía en Colombia. eh, un sistema a la salud, a la educación, hay un ministerio de vivienda, hay un ministerio de trabajo, hay un ministerio de cultura, hay un ministerio de medio ambiente, etcétera. Entonces, y hay un sistema nacional de los derechos humanos hoy en día. Entonces, pues esto se probó en contexto o fundamentados en lo que las obligaciones que ha tenido que cumplir Colombia por ser parte de la Carta Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Recordemos que este pacto ha sido suscrito por más de 155 estados, entre ellos Colombia y todos los de América Latina. Y por tal razón, pues se convierte en un tratado de obligatorio cumplimiento, y el cual a su vez nos permite reclamar los derechos consignados en ese pacto. Este pacto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1966 y entró en vigencia en 1978, y junto con su pacto hermano, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, forma parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Dentro de los derechos establecidos en el pacto, hay uno que se convierte en precondición para el disfrute de todos los demás derechos. Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 1 y es el de la libre determinación de los recursos. Específicamente, el pacto se refiere a que todos los pueblos tienen el derecho de la libre determinación
En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo el derecho económico, social, cultural y ambiental. Para el caso de nosotros, recordemos que estos derechos están incluidos entre los artículos 11 al artículo 42 de la Constitución Política, y cada uno de ellos ha sido reglamentado a través de diferentes leyes estatutarias o de obligatorio cumplimiento. Posteriormente, el artículo menciona el artículo 1 de los derechos del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Menciona que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Y este artículo es básico para el disfrute de los demás derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Es lo que lo convierte este artículo 1 como un artículo común en los dos pactos, tanto en el de los derechos civiles y políticos como en el pacto de los DESCA. En la segunda parte del pacto de los DESCA, que va del artículo 2 al 5, establece varios aspectos entre los que se encuentran la progresividad, la no discriminación y la obligación de los estados a garantizar cada uno de los derechos humanos en Colombia, en el mundo. Y en la tercera parte del pacto, que va de los artículos 6 al artículo 15, es la parte medular de este documento, ya que en esos artículos es donde se encuentran los DESCA básicos. En primer lugar, encontramos el artículo 6, lo relacionado con el trabajo, la formación profesional y el desarrollo económico y social. Mientras que en el artículo 7 se establece el derecho a las condiciones de trabajo, el salario, la seguridad en el trabajo, el descanso y las vacaciones. Y en el artículo 8 se dispone acerca de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. En el artículo 9 se establece el derecho a la seguridad social. El artículo 10 señala la protección de la familia, de las madres, los niños, los adolescentes contra la explotación económica y social. Y por el lado del artículo 11 se centra en el estudio explícito y con mayor ilustración sobre el derecho, digamos que el derecho de los, eh, que a su vez, digamos, resalta o trae, amplía la información del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero aquí lo dejan en el pacto, lo asume en el artículo 11, en el primer párrafo, donde establece que los estados parte en este pacto de los DESCA reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua en las condiciones de existencia. Y en el párrafo 2 del artículo 11 del pacto, se habla sobre el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Por el lado del artículo 12 determina el derecho a la salud, a las condiciones mínimas de salud. Los artículos 13 y 14 expresan lo relacionado con el derecho a la educación, mientras que en el artículo 15 trata del derecho a participar en la vida cultural y el progreso científico, y menciona también lo relacionado con los derechos de autor. En la cuarta parte del pacto, que va de los artículos 16 al 22, se abordan los mecanismos de control para su aplicación, mientras que la parte quinta del pacto está constituida por los artículos 26 al 31, donde se contienen aspectos generales como firmas, ratificaciones, entre otros. Ahora, vamos a hablar específicamente de cada uno de estos derechos. Por ejemplo, los derechos culturales se refieren a que toda persona tiene el derecho a la ciencia y el derecho a la protección de los intereses de autoría. Y
Esto garantiza el derecho a participar y a disfrutar en los beneficios de la cultura, la ciencia, y se refieren a la búsqueda de conocimiento, la comprensión y la creatividad humana. Eh, Estos derechos también son muy importantes para la armonía social y están estrechamente relacionados con los derechos a la educación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Los derechos culturales no pueden, sin embargo, ser utilizados como justificación de políticas que discriminen a grupos específicos o violen otros derechos humanos. Eh, También es importante aquí resaltar que estos derechos culturales permiten beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de la que la persona sea autor. Tenemos también el derecho al agua. Eh, Teniendo en cuenta que el agua es imprescindible para una vida digna y es vital para la realización de muchos otros derechos, como por ejemplo el derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado. Eh, el derecho al agua dice que toda persona debe tener acceso a una cantidad suficiente de agua para prevenir la deshidratación y mantener la salud básica, con especial atención a los más vulnerables de la sociedad. Y si bien los estados deben dar prioridad a garantizar el suministro de agua para uso personal y doméstico, también se debe tomar medidas para garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad del agua para la producción de alimentos, la higiene ambiental, la seguridad de medios de subsistencia y el disfrute de las prácticas culturales pertinentes. La adecuación del agua dependerá también de la prevalencia de las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas y ecológicas, ya que el agua debe ser entendida como un bien social y cultural más que fundamentalmente como un bien económico. También es importante aquí resaltar que estos derechos humanos, y de acuerdo a lo establecido por el Pacto Internacional de los DESCA, deben cumplir con unos indicadores mínimos, como es la accesibilidad, la disponibilidad, la calidad y la asequibilidad. Por ejemplo, aquí en el derecho al agua, cuando nos hablan de este indicador de disponibilidad, pues se refiere a que toda persona, además de tener el acceso a la cantidad de agua necesaria para satisfacer sus necesidades básicas, también se refiere a que la cantidad mínima de agua requerida pues, va a variar dependiendo del contexto, incluyendo el estado de salud, el clima y las condiciones de trabajo. Los usos personales y domésticos ordinarios del agua generalmente incluirán el consumo, el saneamiento, el lavado de la ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y del hogar. Y en cuanto a la calidad, se refiere a que el agua para uso personal y doméstico debe estar libre de sustancias nocivas, como microorganismos, sustancias químicas o radiactivas. Su olor y color y sabor deben ser aceptables para el consumo humano. Y la accesibilidad se refiere, en este caso, al acceso al agua, y fundamentalmente se basa en 4 elementos, como es la accesibilidad física, la accesibilidad económica, la no discriminación y el acceso a la información respecto al agua. Entonces el agua, así como las instalaciones y los servicios relacionados, deberán estar al alcance geográfico de todas las personas sin discriminación ni prohibición de ningún tipo. Deberá ser disponible tener acceso al agua dentro o cerca de cada hogar, centro educativo y lugar de trabajo. Los estados deben entonces garantizar que las instalaciones y servicios de agua sean seguros para el acceso y atender las necesidades de género, cultura, ciclo de la vida y privacidad, los costos y cargos directos e indirectos asociados
con el consumo del agua o su uso debe estar al alcance de todas las personas y no debe poner en peligro la consecución de otros derechos humanos. Toda persona además tiene derecho a buscar, recibir y difundir información relativa a los asuntos relacionados con el agua. También tenemos el derecho a un medio ambiente adecuado y saludable. Este, eh, este derecho de un medio ambiente adecuado se considera una condición previa para la realización de otros derechos humanos, incluidos en los derechos a la vida, la alimentación, la salud y el nivel de vida adecuado, eh, porque aquí se refiere específicamente a que toda persona deberá ser capaz de vivir en un ambiente propicio para su salud y bienestar. Los estados entonces deben tomar medidas concretas y progresivas individualmente y en cooperación con otros para desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados para habilitar todos los componentes necesarios para un ambiente saludable y sostenible y que abarque todas las partes del mundo natural. Esto incluye la regulación de las empresas y otros actores privados en sus operaciones nacionales y extraterritoriales. También tenemos el derecho a la vivienda y se refiere a que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada y es porque la vivienda es una parte o es muy importante para lograr un nivel de vida adecuado y es fundamental para el disfrute de muchos otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y no debe entenderse aquí como una vivienda limitada solamente a lo básico. No, en lugar de ello, los estados deben promover unos entornos nacionales apropiados para hacer realidad este derecho, incluyendo hacer frente a las amenazas inmediatas a la vivienda o a los riesgos que pueden propiciarse eh, en lugares no adecuados para el desarrollo urbanístico. Entonces aquí el gobierno debe desarrollar unas políticas y asumir unas prácticas que respondan a las necesidades de vivienda a largo plazo, teniendo en cuenta también los cambios poblacionales y la regulación de la provisión de vivienda por parte del sector privado. Está el derecho a la seguridad social. Este derecho es el que tenemos todas las personas a través de la provisión de bienestar social o asistencia. Los estados aquí deben garantizar la protección de todos, especialmente los miembros más vulnerables de la sociedad, como en caso de desempleo, de maternidad, de accidente, de enfermedad, invalidez, vejez u otras circunstancias de la vida. Los estados deben realizar progresivamente el derecho a la seguridad social a través de medidas para ofrecer protección a través de dinero en efectivo o en especie y que permita a los individuos y a las familias adquirir la atención sanitaria, al menos en lo más esencial, al abrigo y vivienda básicos, agua, saneamiento y alimentación y las formas más básicas de educación. Eh, este, ese- este derecho y debido a su efecto redistributivo, el derecho a la seguridad social es un factor importante en la inclusión y la cohesión social, así como en la reducción de la pobreza. La seguridad social debe proporcionarse sobre una base no discriminatoria, aunque los medios de financiación y la proporción y de proporcionar seguridad a la sociedad varían, pues de acuerdo a los a la fortaleza económica de un estado a otro, ¿no? Pueden variar. En Colombia, pues este aspecto de la seguridad social hace parte pues de varios
marcos normativos, pero esencialmente arranca del de la cuarta parte de la ley 100, que es sobre, eh, eh, se refiere a los servicios complementarios en Colombia, entonces, y de bienestar. Entonces, que abarca aquí todos los procesos que van dirigidos a la niñez, a la población adulta, eh, y pues de alguna manera también está relacionado con todo esto de esta política que tiene el gobierno de la protección social en cuanto a las que al CISBEN, FOSIGA y todas estas otras partes relacionadas con la ley 100 del 94. También tenemos el derecho al trabajo, que se refiere a que todas las personas tienen derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado y a no ser privado injustamente del mismo. También implica el derecho de las personas de contar con un sistema de protección que garantice a cada trabajador su acceso a empleo. Los estados entonces aquí deben tomar medidas adecuadas para garantizar que así suceda. El derecho al trabajo también se refiere a esas condiciones bajo las cuales debe desempeñarse la actividad laboral, como por ejemplo una remuneración digna para el trabajador y su familia y a recibir un salario igual por trabajo de igual valor. El derecho a la promoción o acceso o ascenso de acuerdo a sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio. El derecho a la estabilidad en el empleo, el derecho a desempeñar su trabajo en un ambiente seguro y limpio, el derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre y vacaciones pagadas, el derecho a la igualdad de trato, el derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la huelga. Tenemos también el derecho a la salud, que se refiere a que toda persona eh, tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Esto implica una disponibilidad, es decir, que deberá contarse con suficientes establecimientos y bienes y servicios públicos de salud, centros de atención a la salud y programas de salud. Debe ser accesible a esta infraestructura. Toda persona debe poder tener acceso sin discriminación, y también se refiere a la accesibilidad geográfica, a la económica, o sea, a la asequibilidad para eh, obtener estos servicios de salud y al acceso a la información en materia de salud. También debe tener una aceptabilidad de bienes y de servicios de salud, porque estos deben de ser respetuosos de la ética médica y respetuosos de la cultura de todas las personas, y debe cumplir con unas condiciones de calidad. Todos los bienes y servicios deben de ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. También tenemos el derecho a la educación. Toda persona tiene el derecho a la educación. Esta debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Igualmente debe contar con unos estándares de disponibilidad donde los gobiernos deberán construir suficientes escuelas para garantizar que todos puedan asistir a una. Las escuelas deben estar equipadas con todos los materiales e instalaciones que necesiten para funcionar adecuadamente, como materiales de enseñanza, personal y maestros calificados, protección contra los elementos y contar con un comedor. Debe cumplir con el estándar de accesibilidad. Todas las instituciones educativas deben ser accesibles para todos. Nadie puede ser discriminado en base al sexo, la raza, la situación inmigratoria, la religión o el origen étnico.
Las escuelas deben ser seguras y deben estar ubicadas a una distancia razonable de las comunidades y se puede emplear la educación a distancia para atender esas áreas remotas. Eh, la educación entonces debe estar disponible para todos, independientemente del nivel de ingresos, y los estados deben introducir gradualmente la educación gratuita en todos los niveles. Debe cumplir con el estándar de aceptabilidad. Los planes de estudio y los métodos pedagógicos de las escuelas deben ser aceptables para los padres de los niños y deben cumplir con las normas nacionales establecidas por el gobierno. Y deben también cumplir con el estándar de adaptabilidad, donde la educación debe ser adaptable a los cambios sociales y debe incluir los diferentes intereses, eh, eh, so- eh, de los diferentes intereses sociales y culturales de los alumnos. Y está el derecho a la alimentación. Porque esta incluye una alimentación adecuada que se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Y asimismo, también el derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada, y la accesibilidad de esos alimentos en forma que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos, porque toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. Y este ha sido nuestro tema de hoy. Quiero saber si tienen alguna pregunta, inquietud o quieren complementar el tema. Ángela, Henry o Catherine, ¿tienen preguntas? No, señora, gracias. Todo quedó claro. Ok, entonces, ¿Ángela va a decir algo? No. Bueno, entonces los espero mañana en la clase de los derechos humanos emergentes. Que tengan una feliz tarde.